Con Chile, vamos con nuestra compañera Lucía López. Lucía. Sí, Darío, te comentaba hace unos minutos que a raíz del crimen ocurrido este sábado en contra de 3 carabineros, se ha decidido en el Congreso, ambas cámaras, suspender la semana regional para deliberar y finalmente despachar algunas normas, algunos proyectos de ley importantes que tienen que ver con seguridad. Y para hablar de eso estoy aquí con el senador José Miguel Insulza, además ex ministro del Interior también y Seguridad. ¿Cómo está, senador? Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy conmocionado todavía por todo lo que ha ocurrido. Fue un asesinato masivo y además contra tres carabineros que fueron además quemados. Y todavía no tenemos mucha información respecto de cómo puede haber ocurrido esto y quiénes son los involucrados. Así que estamos en eso, pero es un periodo de duelo muy intenso en el país, y se discute mucho sobre los temas de seguridad precisamente. Sí, a propósito de eso yo mencionaba también que usted es exministro de Interior y Seguridad. ¿Usted recuerda algo como esto? Se ha mencionado mucho, ¿no es cierto? Y Carabineros también nos ha dicho, primera vez esta magnitud de un crimen de este tipo en 97 años de la institución. ¿Usted recuerda algo similar? No recuerdo y no creo que se recuerde tampoco que haya habido un atentado que además es claramente programado y perpetrado contra 13 funcionarios de Carabineros, y además el ensañamiento con los cadáveres, todas esas cosas son realmente muy terribles. No habíamos tenido nunca una cosa así nosotros. Tenemos recientemente un carabinero que fue asesinado por un inmigrante ilegal venezolano, y que curiosamente a este hombre lo han encontrado en Colombia ahora, al asesino, y esperamos que lo devuelva luego para Chile para procesarlo, pues. Claro, pero efectivamente ese delito lo conversábamos hace un rato también, era un delito común, estaban asaltando autos y entre medio de eso efectivamente de ese operativo, pero es distinto. Lo principal aquí es que este es claramente un hecho premeditado. Esa gente fue inducida de alguna manera a ir a un cierto lugar donde fueron atacados, sí. Sí, bueno, y de hecho la propia ministra del Interior ha hablado de crimen organizado. Senador, entre otras materias, nosotros le adelantábamos también a Darío, te estás escuchando a todo esto el senador, sobre un ataque que claramente es terrorista, porque hay premeditación y hay exhibición, además, ¿no es cierto? Sin embargo, no se está investigando mediante la ley antiterrorista porque hay cierto consenso, y lo ha dicho el fiscal nacional, la ley antiterrorista en Chile es mala y ustedes, como Senado, van a discutir precisamente esta semana la ley antiterrorista. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra a nuestra ley antiterrorista y por qué no se usa para estas investigaciones? Bueno, lo que ocurre es que las leyes antiterroristas, la ley antiterrorista, la que hay, y yo me temo que la ahora propuesta tampoco sea tan clara al respecto, exige para su aplicación el tener una intención de producir el terror, ¿no? Pero al mismo tiempo generalmente se refiere a delitos, o sea, más bien cubre delitos que se cometen en este país de acuerdo con el Código Penal también. Entonces usted, imaginemos que se produce un incendio, el incendio con resultado de muerte, el incendio de un lugar habitado, tiene una pena altísima en Chile. Bueno, pero si usted tiene además que probar que tuvo la intención de hacerlo con un efecto terrorista, lo más probable es que ese juicio se prolongue por muchísimo tiempo. Y por esas razones que es más útil usar el Código Penal para ese tipo de delitos que usar la ley antiterrorista. Ahora, yo creo que vale la pena en la ley que se está dictando actualmente, que es el penar de manera muy clara la creación de organizaciones terroristas y convertir eso en un delito. Pero ya en cuanto a los actos mismos que perpetra el terrorismo, que es poner una bomba y destruir un edificio, o incendiar un vehículo de movilización, o como decía antes, se provocar una catástrofe en un lugar donde viven personas. Eso yo creo que vamos a tener que seguir en muchos casos trabajándolos con la legislación normal, porque repito, las penas son muy altas y por lo tanto difícilmente se le van a poder penar más. Y si se requiere además el mostrar actividad terrorista, eso tiene una cierta connotación complicada. Perdón, y ustedes cuando discutieron la ley en Chile, me imagino además que se basaron y revisaron todas las legislaciones a nivel mundial, lo señalábamos también hace unos momentos, ¿no es cierto? La definición de terrorismo es distinta en cada país, en cada normativa, y ya no hay tiempo para discutir más o mejor.
Bueno, yo diría que en la mayor parte de los países no se habla de terrorismo, sino de actividad, de acciones terroristas. Entonces se condena respecto, que caso a caso, más que tratar de dar una definición genérica de terrorismo, ¿no? Yo creo que eso tienen las legislaciones terroristas, y sobre todo en el caso de Chile, cuando se producen, por ejemplo, como en este caso, en el caso de la Araucanía, que muchas veces se van los defensores se van a los organismos de derechos humanos a decir que están siendo perseguidas estas personas por el hecho de ser originarios, de ser pueblo originario, y no por el hecho de haber cometido un grave atentado. Eso también ha creado algunas dificultades con nuestra legislación terrorista. Bueno, Darío, hay otras normativas que se van a discutir esta semana en materia de carácter urgente, ¿no es cierto? La ley el reglamento de uso de la fuerza en la Cámara de Diputados. Ustedes están pidiendo que pase rápidamente al Senado. También la ley de infraestructura crítica que está en el Senado. Por favor, adelante tú con las consultas. Gracias, Lucía, y muchísimas gracias, senador Insulza, por este tiempo para toda Latinoamérica, por DNews. Senador, la verdad es que todavía faltan detalles para conocer qué es lo que pasó el fin de semana con los 3 carabineros. Ahora, hay un contexto, y el contexto es que en la macrozona sur desde 2022 por lo menos rige un estado de excepción por la gran cantidad de ataques de distinto tipo que ha habido. Ninguno de esta gravedad, pero sí ha habido muchos ataques. Pero si nos vamos a la frontera norte, encontramos también mucha presencia de crimen organizados. Organizaciones como el Tren de Aragua, por ejemplo, que han, por ejemplo, matado a un refugiado político venezolano. ¿Qué está pasando en Chile? Y digo, usted de alguna manera pone este crimen, este atentado terrorista en el marco de toda esta situación general que se está viviendo en Chile. No, por cierto que sí, mire, mucha gente a veces trata de hacer la distinción, como usted decía, en el norte se trata de actividad, claramente actividad criminal, por así decirlo, no es una cosa que simplemente que obedezca a ningún móvil político. En cambio, como los delitos en el sur del país se están cometiendo en una zona en que viven poblaciones originarias, mucha gente vincula ambas cosas. Entonces dice que la motivación de estos criminales es la liberación del pueblo mapuche, etcétera, etcétera. Esto es completamente falso y a estas alturas. Yo sé que algunos de los grupos pueden tener algunos integrantes que son miembros de la etnia mapuche, algunos de esos grupos también pueden usar una retórica digamos de carácter étnico, pero en realidad se trata de organizaciones criminales, de grupos criminales organizados que ya están operando en la región en materia de robo de madera, en materia de tráfico de droga, intenso tráfico de droga, grandes plantíos de marihuana y otras cosas que hacen que esto sea un delito de crimen organizado que tiene que ser combatido como tal. Desgraciadamente mucha gente no ha entendido eso, lo entendió tarde. Tenemos una violencia bastante grande. El país es curioso, fíjese que si usted mide la tasa de delitos, cuántos delitos se han cometido en el último año, no son muchos más que los años anteriores, pero son muchos más los delitos que los crímenes, los homicidios y los crímenes violentos son mucho más, eso sí. Entonces tenemos un recrudecimiento del delito, especialmente del homicidio, el crimen violento y de otros crímenes que son como el secuestro o como el sicariato, que son muy propios de la criminalidad organizada. Ahora, Chile era un país que se distinguía en América Latina por, no digo estar completamente al margen de esto, pero sí sin duda tener incidencia menor de este tipo de delitos. ¿Qué cree usted que cambió? ¿Qué cree usted que se hizo mal para que hoy se haya llegado a esta situación? Bueno, primero nosotros seguimos siendo, por estándares latinoamericanos, un país con no mucha delincuencia. O sea, nuestra tasa de homicidio es hoy día 6,3%, 6,4%, frente a situaciones que existen en algunos países en que llegan a 50 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Perdón, se decía 6,3 por cada 100.000 habitantes, ¿no? El problema es que eso es el triple que lo que teníamos hace 10 años atrás, pues. Entonces, esto ha creado un enorme temor en la gente. Este es un país en el cual todavía, repito, las tasas de criminalidad son menores que en el resto de América Latina, pero en que la gente vive pendiente del delito y está asustada y no sale a la calle. Entonces se van apropiando de espacios de las ciudades grupos delictuales que imponen su ley.
Y eso es lo que ha cambiado fundamentalmente. Lo que ha cambiado repito, no es la cantidad de delitos que se cometen, sino la presencia clara de organizaciones criminales organizadas que se dedican fundamentalmente a los delitos más violentos. A propósito de eso, conversábamos con fuentes policiales previamente y efectivamente nos hablaba del tráfico de drogas en la zona, del tráfico y robo de madera en la zona. También nos hablaban del tráfico de armas y, ojo, hay un vínculo con Argentina. ¿Usted sabe eso? Mire, no tengo muchos antecedentes, lo he escuchado decir en los últimos días, se dice mucho, el problema es cómo llegan tantas armas a Chile, donde había pocas cuando yo era ministro del Interior, por ejemplo, recuerdo que llegó alguien a denunciar, decir que en una reunión había aparecido un tipo con una metralleta, es como que era la única metralleta que había, hoy día cualquier grupo organizado tiene una metralleta, tiene pistolas, tiene armas, la pregunta es por dónde llegan las armas. Chile es una frontera muy porosa, no solamente por los temas de inmigrantes, ¿no? Sino porque es un país muy estrecho y con una costa enorme y una frontera enorme. Entonces, las armas pasan por muchas partes y probablemente también sea lógico pensar que si hay tráfico de armas por Argentina, es una posibilidad. Pero yo no tengo mayores antecedentes, francamente, sobre esa situación, ni sobre que se haya descubierto algún grupo específico sobre eso. Una de las leyes que se está discutiendo hace un tiempo y en las que no ha habido acuerdo y de las que más se menciona es el reglamento de uso de la fuerza para las policías. ¿Dónde están ahí las coyunturas que impiden que esto pueda salir adelante y que se espera además se pueda despachar o conversar al menos ya más avanzadamente durante esta semana? Lo que pasa es que yo creo que esa legislación se ha demorado un poco porque se han confundido dos cosas que son algo distintas. Primero, hoy día hay quienes proponen y además se ejecutan que en algunos casos, por ejemplo en temas fronterizos, en temas de infraestructura crítica, etcétera, puedan actuar también las Fuerzas Armadas y no solamente la policía. Y claro, el problema que eso tiene es que las normas con las cuales opera la policía son muy distintas de aquellas con las cuales opera el ejército. El ejército, la Fuerza Armada no está para combatir, para el combate al delito, está para pelearse con enemigos, ¿no? Y por lo tanto las cosas que hace generalmente son mucho más drásticas y más duras de las que se realizan en la actividad policial, en que se usa mucho el contacto personal, la búsqueda de evidencia, etcétera. Entonces, yo personalmente creo que si seguimos tratando de aplicarle a la policía reglas de uso de la fuerza de los militares o viceversa, no estamos bien encaminados, pero eso se ha demorado mucho, efectivamente. Bueno, vamos a estar esta semana entonces discutiendo, Darío, tanto esas leyes como otras que son fundamentales también para el país y que tienen precisamente relación con lo que hemos visto durante este fin de semana, como por ejemplo la ley también de inteligencia. Hace mucho tiempo que hay una crítica respecto a la falta de oficinas de inteligencia que sean eficaces, que sean eficientes en nuestro país. Así que muchas gracias, senador José Miguel Insulza. Muchas gracias a ustedes, que muy buenos días y que espero que las cosas me vayan mejorando en este país. Pues gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Darío. Seguiremos atentos a este tema, entonces, que ha sido el tema del fin de semana, ¿no es cierto? Y seguirá tomado toda la semana mediante la discusión que se realiza en el Congreso aquí en Santiago, precisamente, de estas leyes. Gracias, Lucía, y muchísimas gracias al senador Insulza.